justamente lo que ha dicho el doctor es interesante, porque él, dentro de sus frases, al contar la anécdota histórica de los votos, de quienes tuvieron más votos que el propio Víctor Raúl Aya de la Torre, el líder histórico del APRA, él mismo ha referido a los malos apristas. A los malos apristas no los hace el voto preferencial, a los malos apristas los hizo el aprismo. A los malos apristas los hizo el APRA, no los hizo el voto preferencial. Pero ellos hayan encontrado una medida para actuar como malos políticos. Eso puede ser posible. José, has movido las fibras sensibles del doctor Vargas Aya. Va a responder. Vamos a darle tiempo, doctor, pero claro, pero no es por la aprista. Lo mismo pasó en los demás partidos, no solamente en el APRA. Yo cuento en el caso del partido, pero en todos los partidos. El ser humano es proclive, con excepción de algunos. El ser humano por naturaleza, y sobre todo cuando está jugando una candidatura. Quizá Belaúnde fue más solo y no se presentó a las elecciones de la constituyente por eso. Y tiene un elemento en la mano. Tiene que echar mano a eso. Si no hubiese el elemento corruptor que es el voto preferencial, ni aprista, ni populista, ni Cristo, ni nadie va a echar mano al voto preferencial, porque no existe el elemento que le permita eso. Doctor, no va a eliminar a los malos apristas el que no haya voto preferencial, o malos populistas, es que no lo que va a hacer es que no encuentren y que busquen la fórmula, pero no los va a eliminar. Es que no me dejaron entender. O los malos partidarios de es un ejemplo de cómo sirve para manipular el voto preferencial. Claro, bueno, y las llamadas del público. El mismo ejemplo que pone el doctor Vargas Aya, el gran ganador con el voto C1 fue Aya de la Torre. O sea, al final primó toda un voto preferencial que le dio respaldo al líder. Porque hubo una campaña de una consigna, claro, que se vote por el C1. ¿Por qué? Porque se adivinó. Pero yo discrepo en la conclusión que es corruptor, porque yo sí pienso que da la posibilidad de una movilidad social dentro de la lista. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el caso de Vallarriestra, ¿no? Postuló como último, no hizo ni propaganda y salió entre los primeros. Y eso sirvió para el Parlamento. Bueno, pero eso son excepciones. Yo le digo, doctor, permítame un segundo. Un segundo, doctor. ¿Cómo es posible? Fíjese, una señora ha dado en el clavo preguntando que ella conoce de casos de candidatos que han tenido caudalosa voto preferencial, y efectivamente, yo conozco también de casos que han tenido caudaloso voto preferencial y no han salido. ¿Sabe por qué? Porque no hay quien compute los votos. Ese votito de poner aquí, o no precisamente con no sumar, sino usted ha dicho que físicamente es imposible tener. Pero el voto electrónico que se aplica en otros países nos permitía salvar eso. Me pidió el doctor un segundo, pero ha hecho 20 segundos. Vamos con las llamadas del público y luego otra ronda del panel. Y vamos ya casi listos también después de esta ronda del público y del panel para conocer sobre el informe que habla de las sanciones que debe haber en televisión cuando se hace mala televisión. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mario de Miraflores. ¿Qué tal, amigo Mario? Un saludo al panel también. Mire, yo tengo un gran respeto por el doctor Vargas Aya, pero sin embargo disiento de su opinión con respecto al voto preferencial. Quienes hemos militado en algún partido sabemos cómo se conforman la lista. O sea, la lista se conforma de acuerdo al aporte que uno puede hacer. Quien habla ha sido postulante a una regiduría en un distrito y se me solicitó determinado monto para poder estar en los primeros lugares. Entonces, esa es una situación real que se presenta en casi todos los partidos, y he militado en un partido de gran presencia nacional. Entonces, lo que se tiene que ver acá no es que sea culpa del voto preferencial, es un problema institucional. O sea, la sociedad peruana, sus instituciones no funcionan, los diversos poderes del Estado no funcionan, y no es ajeno a los partidos políticos. Los partidos políticos están en crisis justamente como una consecuencia de la crisis de la sociedad. Ellos no escapan a ello. Por eso es que no podemos nosotros echarle la culpa al voto preferencial como el culpable de la elección de malos parlamentarios. Muy por el contrario, esto permite que la democracia se ejercite a través del voto ciudadano, no del voto partidario, no del voto ideologizado, sino del voto ciudadano. Esto aplana la democracia, y en ese sentido es un gran aporte del general Juan Velasco Alvarado, que se le conoce como un gobierno dictatorial y sin embargo estuvo a favor de los pobres del país. Muchas gracias al amigo. Acaba de decir que es un problema de la sociedad, y es verdad, como trasfondo de todo esto
evidentemente, Habla el Pueblo lo ha venido sosteniendo, su fundador lo ha demostrado, incluso demostró hace unos años atrás, aquí, en este mismo set, cómo desde la OMPE se manipulaba el voto de usted, señor, señora, de usted como ciudadano, y la sociedad es la que está enferma. Pero vamos haciendo esfuerzo para tener conciencias abiertas que generen alternativas ante estos problemas. Vamos con 2 llamadas del público y nuestro panel y el informe de Concord TV. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, por favor, con la respuesta. Mire, cuando se tocan esos temas del voto preferencial o los problemas del Parlamento, del Congreso, siempre yo recuerdo, lamentablemente recordamos cuando el dictador Fujimori violó la Constitución del 79, que fue aprobado por referéndum por todos nosotros los peruanos, o sea que él traicionó a todos los peruanos. Lamentablemente esa constitución sigue vigente a pesar de que el señor Humala dijo que parecía que iba a haber cambios, hasta ahora no vemos ningún cambio. Cuando se cambia la constitución puede hacer que se cambie el Perú, porque a mí me da una pena y una lástima ver todos los martes y los jueves que yo veo la sesión de los plenos en el canal 56, ¿cómo es posible que el Congreso de la República parezca un mercado, oiga? No es posible que estén los parlamentarios caminando de un lado a otro, asesores por todo lado, atrás de la mesa directiva de la presidencia del Congreso, un montón de gente, y después por los pasadizos entra la gente por la calle, sale, entra, en la plazuela de enfrente hacen comidas, todo es un asco. Que lamentablemente que suceda esto en nuestro Congreso. Lo del voto preferencial, a mí me parece que no es mala la idea del voto preferencial. Lo malo es que si yo soy un chacrero, que soy dueño de papas y tengo 500.000 soles, entonces que me pongan en la lista y yo le doy los 500.000 soles al que está seleccionando a esa gente. El voto preferencial no es dinero, señores, porque hay gente muy inteligente, muy preparada, muy capacitada, que de repente no tenemos dónde caernos muertos por el sueldo mísero que tenemos. Gracias. A usted las gracias, nos ha recordado a Cristo cuando vio el templo lleno de mercaderes y metió látigo a diestra y siniestra para sacarlos. Bueno, pero esto es política, no es religión. Vamos con esta llamada y nuestro panel brevemente. Adelante, por favor, con la respuesta. Lo que dijo la señora es cierto, tenemos una crisis educacional y social. Mientras que eso no mejore en este país y mientras que no se arregle la Constitución, nosotros los peruanos no vamos a saber elegir ni presidentes ni congresistas. Ayer ha sido una vergüenza escuchar cómo un rector de una universidad particular gana 1.200.000 soles mensual o 400.000 mensual, y es una vergüenza también que las universidades nacionales, los rectores están subiendo el sueldo a vista y paciencia de todos los estudiantes. Esta es una crisis que tiene el Perú, señor, y tenemos que cambiar la Constitución y tenemos que cambiar nosotros también los peruanos. Muchas gracias. Gracias también. Vamos rápidamente, un esfuerzo de síntesis, 1 minuto cada uno para tener este informe antes de nuestra pausa. Doctor, está Rocha con el uso de la palabra. Sí, cómo no. Yo creo que aquí estamos en una etapa, Rafael, de pensar en el futuro. Debemos olvidarnos del sistema de los 70s, 80s y 90s. Yo creo que, reitero, el voto preferencial no es el problema. Por ejemplo, mencionaba antes de última intervención el voto electrónico, pues sería una solución. Si el escollo más grande para el voto preferencial es la OMPE y su sistema de conteo, porque no hay quien vigile todos los votos, con un buen sistema electrónico de votación que debería ya implementarse para las próximas elecciones, hay una seguridad. Ya nosotros lo hemos conversado aquí en reiteradas oportunidades. El voto electrónico, y se ha demostrado, el voto electrónico sería la solución y no cortar la posibilidad de que la gente, que el pueblo tenga esa nueva oportunidad de elegir dentro de una lista que la hace el voto interno a los que ellos consideran mejores. Acá se habló hasta de grilletes electrónicos para los delincuentes y se olvidó de eso todo el mundo. Voto electrónico es una buena tesis. Doctor Fernando Urbina. Bueno, definitivamente estamos en otra época y hay que asumir los adelantos tecnológicos en esta era digital justamente para democratizar las instituciones, hacerlas más fuertes. Yo tuve la ocasión de conversar con un asesor de Obama, del Partido Demócrata, en un evento que hizo el Instituto Demócrata aquí en el Perú, y él manifestaba que el 25% del presupuesto del Partido Demócrata iba dirigido a ser una plataforma virtual. Es decir, el Partido Demócrata se relaciona con la ciudadanía, se relaciona con sus votantes, con sus electores en forma directa a través de estos medios. ¿Por qué apunto este tema? Creo que refuerza la idea del voto electrónico, que yo también la respaldo. Porque la ley dice, por ejemplo, nuestra Constitución, dice en el artículo 35, la ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos.
hemos visto, como ha leído muy bien don José Rocha, que en el artículo 24 dice hasta una quinta parte del total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido. Es decir, la cúpula del partido está autorizada, o sea, no está garantizada las elecciones primarias que pide muy bien el doctor Vargas Saya, no está garantizada. La cúpula del partido puede designar a los primeros, a la quinta parte y los pone en los primeros puestos. Claro. Ahí está mal. Entonces, acá tenemos, lo ponemos en evidencia, que el Parlamento, el Congreso reforme estas incoherencias. Así es, hablabas de Obama y los fondos de campaña. Obama está pidiendo el matrimonio entre homosexuales, etcétera, para tener más votos y para más campaña, ¿no? O sea interés político electoral. Obama. Doctor Vargas Saya, muy brevemente, antes de ir a la pausa y al informe sobre Concord TV. Dos cosas. Dos personas han señalado muy inteligentemente que al final de cuentas, y en eso estoy totalmente de acuerdo, el problema es la sociedad peruana. Falta de civismo, la falta de cultura, eso está por encima de todo. El doctor Urbina señaló una cosa importante y dijo que había que seleccionar mediante las exigencias de cultura, de preparación. Quiero decir una cosa por si no estuviera enterado. He hecho un análisis del actual Congreso. En los 130, solo 6 no tienen título universitario. Los demás son doctores, con posgrado, ingenieros, de manera que siempre ha habido doctores, pero el hecho de que sean doctores no es ninguna garantía. Ya sabemos cómo son los doctorados en el Perú. Así ¿no? es. Bueno, en los años 90, de manera que, aquí termino, antiguamente hemos tenido en el Congreso, en el Senado de la República, en diputados, en mi época, cuando yo conocía, a sindicalistas que no habían ido a la universidad nunca, como Guerrero Quimper, como Sabroso, y como tantos otros verdaderos legisladores. De manera que la universidad, ya pasó la historia. En el siglo XIX y comienzo del XX, las constituciones exigían para ser candidato habría que votar. Entonces, y eso ha conducido ¿a qué? A un caudillismo de élite, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Así es. Y también tenemos cantidad de universidades. Ya se está declarando una moratoria de 3 años para no crear más universidades. Imagínense, el doctor nos ha hecho referencia. En los años 90 había mucha gente con maestrías, PhD, doctorados, y se pasaron por la salita del zinc como si nada. Los títulos no garantizan la honestidad de una persona. No. El principal título de un hombre es señor, de una mujer, señora. Amigos televidentes, vamos a los titulares desde el 11 Informe y regresamos con un informe sobre Concord TV.